Liverpool-Real Madrid. Javi, el partido sin ninguna duda de esta semana. Los dos clubes que tienen más copas de Europa, Champions en sus vitrinas. Y bueno, los dos de los grandes favoritos, ¿no? Esta misma temporada, el Liverpool que se presentaba como el gran proyecto a batir este curso, y el Real Madrid con ya el nuevo proyecto de Xabi Alonso, ¿no? En el banquillo y con la intención de volver a campeonar en España y también en Europa. Empezamos este análisis, Javi, antes de irnos a las cuotas, con estados de forma. Vamos primero con el Real Madrid, si te parece, aunque sea en este caso el visitante, pero bueno, es lo que más conocemos y es el equipo al que vemos todos los fines de semana. El Real Madrid que llega, bueno, yo creo que no sé si en el mejor momento de la temporada, Javi. Yo diría que sí. Yo diría que llega en el mejor momento de la temporada. Es verdad que si escuchaste el último a la Liga con Jueguin, estuvimos hablando un poco de la resaca del Clásico y yo mostraba mis dudas, ¿no? Sobre el Real Madrid. Oye, bien contra el Barça, partido que tenías que ganar y ganas, pero me dejaba muchas dudas que Real Madrid íbamos a ver contra grandes equipos, porque digamos que esperaba algo más del conjunto de Xabi Alonso y no fue así, ¿no? Entonces, bueno, al menos era cuanto menos dudoso, pero sí que es cierto que este partido contra el Valencia, yo creo que en la primera parte, a ver, también el rival ayudó, ¿no? Estamos ante un Valencia que está teniendo una temporada muy, muy difícil y que puso mucho de su parte para que el Real Madrid tuviera el otro día en la primera mitad lo que para mí ha sido el mejor tramo del Real Madrid en esta temporada. Pero en casa, ante un rival que ahora mismo presenta muchas dudas, bueno, es un poco sencillo de plantear que te puedas encontrar con un partido así, pero sí, si hemos de ser. Ya sabes que yo soy bastante crítico siempre con el Real Madrid, por una cuestión personal, y intento tampoco dejarme llevar solo por el resultado, sino que me preocupan también las sensaciones, la imagen y las opciones o el juego también. Entonces intento poner todo eso en la costelera, pero siendo justos, hablamos de 13 partidos durante esta temporada, solo una derrota, durísima, eso sí, contra el Atlético de Madrid. Por lo demás, hay que decir que el inicio de Xabi Alonso, de hecho, se ha convertido en uno de los entrenadores, porque está empatado con varios, si no me equivoco, Miguel Muñoz y alguno más, en el mejor inicio de un entrenador del Real Madrid en la historia. O sea que, bueno, tiene en su mano el Liverpool, de hecho, refrendar ese buen inicio. Un inicio de temporada del conjunto blanco y en concreto de Xabi Alonso en el banquillo, que yo diría se le puede clasificar de sobresaliente, no matrícula de honor por ese partido, No, esa derrota dolorosa, ¿no? Frente al notable Atlético de Madrid. alto, Notable alto. notable alto, Sobresaliente podemos decir. tampoco. Sobresaliente, es que al final la mancha del partido contra el Atlético de Madrid, que a ver, que es algo que puede suceder, pero creo que importa, ¿no? Y sobre todo yo lo que te decía, ¿no? Esa parte de nivel de juego, ¿no? Esa parte de nivel de juego. Yo creo que el equipo va más, ¿eh? También he de decir que, por ejemplo, se habla mucho de ese Real Madrid-Juventus, ¿no? Que será uno de los temas que tratemos ahora del periplo europeo del conjunto blanco. Te dicen, es que eso fue 1-0 contra una Juve que va octava en la tabla. Bueno, si te vas a datos así de contexto, pues bueno, te puede. Pero si ves el partido, el Madrid tiene tramos de juego buenísimos, ¿no? Contra la Juve. Simplemente pues que no perfora portería, pero fue un partido fácilmente de 3-4-0, ¿no? El otro. El otro igual, ¿no? Bueno, la Juve también tuvo su ocasión, ¿eh? Lo digo para que luego no me pongan el apunte. Para ser realistas, también la Juve tuvo alguna, ¿no? Luego contra el Barça, pues también es un partido donde creo que el Madrid, sí, sobre todo si no falla ese penalti Mbappé, pues hubiera sido un partido con un resultado un poco más abultado, ¿no? Y luego eso sí que se consigue contra el Valencia, pero como digo, lo determinamos por el contexto. Realmente esta es la gran prueba de fuego, ¿no? Porque si bien no llega bien el Liverpool, yo creo que hablamos del gran proyecto europeo, no junto al PSG, junto al Arsenal, ¿no? Para mí son esa triada que hay que combatir o que hay que eliminar si alguien, uno de estos equipos quiere ser campeón de Liga de Campeones. Y entonces, bueno, el conjunto blanco llega bien. De hecho, el partido es martes y así en el capítulo de bajas, lo único que hemos de apuntar sobre todo es lo de Dani Carvajal, ¿no? Dani Carvajal va a estar varios meses fuera. Todavía no se sigue confiando en Trent Alexander-Arnold, que volvió de una lesión muscular antes de tiempo y creo que están siendo cautos con su vuelta, y sobre todo porque Fede Valverde
en esa banda derecha como lateral lo está haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que contra el Liverpool seguramente veamos a Camavinga en el 11 titular por Franco Mastantuono respecto al último encuentro. Y lo demás, pues un equipo, el equipo que ya conocemos, ¿no? Con un Militao Imperial, con un Álvaro Carreras que va muchísimo más, con un Arda Güler y un Jude Bellingham que le están dando muchísimo al equipo, y sobre todo arriba el daño que hacen tanto Vinicius como Mbappé. Ahora mismo es un equipo que se explica en esas circunstancias. Y ya ha soltado pues el primer matiz acerca del Liverpool. El conjunto red anda con 18 puntos en la clasificación en la Premier. Es tercero. Y claro, pues extraña, ¿no? Viendo o conociendo que todo el mundo pensaba que iba a arrasar la Premier League, detrás del Manchester City y detrás del Arsenal, que es en este caso el enemigo a batir, parece que en la competición inglesa. Y Javi, las sensaciones no son buenas con los ingleses, porque lo que ya comentaba, ¿no? Parecía que iban a poco menos que pasearse este año. Sí, porque fue el equipo que mejor se reforzó en el mercado de verano, o sea, el que más pasta invirtió. Fichaje señera, sobre todo, pues esa llegada tanto de Birch como de Isaac, ¿no? Son dos contrataciones que ya solo estas dos te superan en conjunto los 300 millones de euros. Más luego hay que sumar otras como Frimpong, que por cierto es baja, y en general, bueno, pues cerraron un equipo que ya de por sí era muy bueno. Recordemos que el Liverpool la temporada pasada en Champions fue el mejor equipo de la fase de grupo, de largo. De hecho, solo pierde el último partido. No recuerdo si pierde o empata. Los demás los ganó todo. Y lo pierde o empata porque viaja a país nórdico, que era, no sé si jugaron en Noruega, Suecia o tal, y viajaron con todo el equipo B. O sea, como último partido ya estaba todo cerrado. Creo que había alguna pequeña posibilidad de que el Barça les adelantara y tal, pero o sea, que fueron como muy tranquilos, ¿no? Muy chill, con todos los deberes cumplidos. Y para mí era una trituradora. Para mí ese Liverpool era una pisonadora, ¿no? Era un equipo ultra potente y el gran favorito. Y luego si nos acordamos hubo un cambio de roles, se invirtieron los roles. El PSG, que tan mal había estado en fase de grupo, fue el equipo que mejor estuvo en las eliminatorias y que a la postre consiguió el título. Y ahí empezamos a ver un poco esa caída del conjunto Red. Este verano, pues todo eso, en teoría, lo potenciaron muy bien desde el mercado de fichaje, pero hay que decir que no estamos viendo al mismo Liverpool. Por un lado en la Premier, donde hay equipos, sobre todo el Arsenal, ¿no? Que están pilotando muchísimo mejor que los de Anfield. Y por otro en Europa, donde ya han cosechado la primera victoria. Es más, nos vamos a encontrar un Real Madrid que lleva 3 de 3 en Liga de Campeones, con un Liverpool que lleva 2 de 3. Ha perdido un partido que, como decimos, la temporada pasada solo lo hizo en la última jornada. Sí, yo creo que el año pasado podrían haber sido candidatos muy serios, ¿no? Para llevarse el título. Sorprende que, claro, se cruzan con el PSG de Luis Enrique ahí a las primeras de cambio, y al final a esas distancias y a esos niveles te puede eliminar casi cualquiera, ¿no? Veremos quién es el que se lleva el partido, porque aquí tenemos las cuotas. 2,50 se paga la victoria del Liverpool, 3,80 el empate, 2,55 prácticamente lo mismo que el triunfo red. Se paga los 3 puntos del Real Madrid en Anfield. Los Liverpool Real Madrid siempre traen cositas interesantes, Javi. Me acuerdo del Sí, chorreo aquel, de otras actuaciones brutales del Madrid. el chorreo de Boluda, ¿no? El El chorreo de chorreo, Boluda. era de Boluda, sí, verdad, cierto. Sí, de Vicente Boluda, presidente interino del Madrid durante una época. Tengo un amigo de Liverpool, muy del Liverpool, socio del Liverpool, Robert se llama. Creo que te lo he contado alguna vez en Jornada Perfecta. Y él sabe que soy muy del Real Madrid. Entonces, pues bueno, cuando nos vemos y hablamos de fútbol, yo creo que me odia un poco. Porque si bien Real Madrid y Liverpool siempre se han respetado un montón, yo creo que al final esas dos finales a favor del Real Madrid, sobre todo recordemos la última, ¿no? Con lo que para mí ha sido la mejor actuación de un portero nunca en una final de Champions, que fue la de Thibaut Courtois. Al final es algo que está pesando en nuestra relación de forma dura. Y si te vengo a datos, son 12 partidos oficiales jugados entre Liverpool y Real Madrid, con 7 victorias para el conjunto blanco, un solo empate, vamos a quedarnos con esta referencia, un solo empate y 4 victorias para el Liverpool.
Ujú. Oye, bastante igualado, aunque balanceado para el conjunto blanco, para el conjunto madridista. Obviamente, Javi, el contexto invita a pensar que la igualdad es casi máxima, ¿no? El Madrid, el buen Sí, momento que atraviesa el Madrid, el mal momento que atraviesa el Liverpool, pero la localidad sí. al final iguala la balanza, ¿no? Yo me voy a mojar hoy, ¿eh? Yo Ojo. hoy me voy a mojar. Lo primero que te voy a decir que los datos de las casas de apuestas están bastante parejos. Nos vamos a encontrar con un 37% de apostantes que se vuelcan por la victoria del Liverpool, 37% de apostantes que se vuelcan por la victoria del Real Madrid, ¿vale? Datos de hoy, de esta mañana. Y luego nos encontramos un 26% que apuesta por el empate. ¿Qué sucede? Que te he dado los datos de los 12 partidos. Solo han empatado en una ocasión. Con lo cual creo que hemos de huir un poco de ese empate. Creo que va a ser un partido donde tanto Liverpool como el Real Madrid van a ir a buscar el marcador. Y a partir de ahí yo creo que hay una figura que puede un poco traslucir un poco ahora o generar una diferencia a favor con respecto al otro equipo y es Kylian Mbappé. Yo creo que ahora mismo Kylian Mbappé es el que marca la pauta, no solo en el Real Madrid, no solo en la Liga, sino también en Europa. Creo que habría matices o conversaciones. Podríamos hablar de Erling Haaland, podríamos hablar de Harry Kane, podríamos hablar del juego colectivo del Arsenal, pero desde luego Kylian Mbappé está en ese argumentario, ¿no? Como jugador hoy día que saca esa cabeza a relucir. Por otro lado, que parece que toda la situación Vinicius se está aprovechando por el bien del conjunto del equipo, ¿no? Hablo de situación de Vinicius, el otro día ese cambio con cierto componente de enfado se está aprovechando por el bien del equipo en el sentido en el que Xabi Alonso el otro día pues vuelve a colocarlo titular, tiene esa mella del penalti, las cositas de los jugadores, yo creo que no aprenden, pero bueno, se lo podemos pasar por alto, ¿no? Y creo que también son dos jugadores hoy día que son capaces de meter en dudas al Liverpool. Así que con todo este argumentario me voy a mojar un poco más por la victoria del Real Madrid, aunque sea fuera de casa, fíjate. Ojo, ¿eh? Creo que Anfield juega mucho, pero también creo que para Xabi Alonso es un partido muy marcado, ¿no? Eh, Creo de hecho que lo vimos el otro día contra el Valencia, como no rotó. O sea, creo que al final Xabi Alonso va a ser bastante pragmático en este sentido, que va a mezclar mucho los biorritmos de los jugadores. Y creo que ahora mismo el biorritmo del Real Madrid es seguir ese pulso alto, ¿no? Y creo que ese pulso se traslada también al partido en Anfield, ¿no? Que también es un partido especial para el técnico, recordemos que estuvo allí durante mucho tiempo en Liverpool y de hecho ganó la Champions con el conjunto red. Aquí vemos muchísimos mercados, ¿vale? Como siempre tenéis, por ejemplo, aquí sol marca el equipo local, sol marca el equipo visitante, o marcarán ambos, no marcará ninguno, lo cual parece bastante difícil visto en la calidad de ambos equipos. Voy a ver si hay, a los goleadores, ¿no? Mira, aquí tenemos a los goleadores, Javi. Tenemos que se paga el gol de Mbappé a 1,80, pero también si queremos mejorar un poquito más esa cuota, tenemos a que marca el primer gol a 4,5. Tenemos los goles de Salah, de Isaac, de Vinicius 2,75, de Bellingham 3,25, que está bastante fino, o doblete, ¿no? Por ejemplo, que marque un doblete Mbappé, pues muy descartable no es, ¿no? El otro ¿Y día el gol de Bellingham cómo se paga? Porque creo que va a ser objetivo del inglés, ¿eh? 3,25. No está mal, ¿eh? Él sabes que bueno, que desde Inglaterra siempre le han un poco ahí como afeado que, ¿no? Que pudiendo elegir clubes en la Premier, que juegue en España, ¿no? Y creo que él se marca mucho ese objetivo, ¿no? De siempre que juega contra algún equipo Premier, pues sacar un poco su mejor versión. Y el partido contra el Liverpool, pues no es poca cosa. Así que pareciéndome interesante el 1,80, pero me parece bastante conservador para el gol de Mbappé. El 3 con algo de Jude Bellingham, es que está a un buen nivel Jude Bellingham, ¿eh? Ha vuelto de forma bastante increíble, ¿no? Casi se nos había olvidado lo buen jugador que era, ¿no? Después de la temporada pasada, donde creo que no fue el mismo jugador a causa de esa lesión en el hombro, que evidentemente de alguna u otra forma le tenía que estar afectando. Así que fíjate, me marca un poco más ese gol de Bellingham como objetivo. Necesitaba tiempo, ¿no? Al final, Bellingham, para poder recuperarse y poder volver a su mejor nivel.
Javi, que se ha mojado por la victoria del Real Madrid, y vosotros os podéis mojar en la cajita de comentarios, os leemos a ver qué es, por dónde van los tiros y si creéis que, Te, que podría darse. ¿Sí, Javi? te doy un último dato. De todas estas apuestas, las que los resultados que más están saliendo como posible los más apostados, ¿no? Está siendo el 1-1, por cierto, que está sonando Vale, bastante fuerte, y luego el 2-1 y el 1-2. vale, perfecto. Pues aquí en Me Jueguin parece. se paga el 1-1 a 7, el 1-2 a 9 y el Vale. 2-1 a 9 también.